Buenos días, vamos a comenzar esta clase sobre circuitos de resistencias. Ya tenemos conceptos fundamentales de resistencias, como por ejemplo qué es lo que significa la relación entre la geometría de un objeto y su resistencia o grado de oposición al paso de corriente. También sabemos que existe el efecto Joule, porque la labor de una resistencia es convertir la energía eléctrica o la energía cinética de la carga en calor, ¿ya? Y lo que nos falta ver son las combinaciones posibles en las cuales se pueden conectar las resistencias, ¿ya? Existen muchas combinaciones, pero aquí vamos a ver las dos básicas, que son resistencias en serie y en paralelo, ¿ya? Entonces, antes de pasar a la explicación, quisiera saber si tienen alguna duda de temas anteriores, algo que quieran comentar. Fernando García, ¿alguna duda? ¿Ha revisado las pruebas? Sí, la estamos revisando, ¿ya? Fernando dice que no hay duda, ¿ya? Constanza Latorre, ¿alguna duda? Ya, no hay duda. Entonces les comparto pantalla. Entonces el tema de hoy es circuitos de resistencias. En la imagen de la izquierda vemos un material conductor cilíndrico, longitud L, sección transversal igual a A, que en este caso es pi r cuadrado. Así que combinando geometría, o sea, longitud y área, junto con química, que especifica el tipo de material del cual estamos hablando, ¿ya? Que está identificado con la variable ρ, la resistividad. Podemos ver que la resistencia es ρ por longitud partido por área. Y el símbolo de resistencia corresponde a esas líneas quebradas similares a una W. La resistividad se mide en ohm por metro y su recíproco o inverso es sigma, o sea, 1 sobre ρ, y es la conductividad, medida en ohm metro a la menos 1. ¿Ya? Como son recíprocos, significa que un material muy resistivo es poco conductivo y viceversa. A la derecha tenemos gráficos de voltaje en función de la corriente, ¿ya? Porque podemos medir ambas variables en una resistencia. La corriente conectando el amperímetro en serie, o sea, a continuación de la resistencia, y en cambio B, la diferencia potencial, conectamos el voltímetro en paralelo, ¿ya? O sea, un extremo en el extremo izquierdo de la resistencia, el otro en el extremo derecho, medimos el voltaje en el cable rojo y el cable negro, hacemos la resta y esa es la diferencia potencial, ¿ya? Entonces tenemos una relación entre causa y efecto. La causa de que los electrones se muevan es aplicar energía, lo cual lo da la variable diferencia potencial. Y el efecto es que los electrones o la carga en general se va a mover, y eso lo medimos con la corriente, que es carga por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces en un eje está la diferencia potencial, eje vertical, y en el eje horizontal está la corriente. Y la relación entre voltaje y corriente puede tener cualquier forma, una parábola, una cúbica, una función seno, etc. Pero en el caso ideal, hablamos de material óhmico, ¿ya? Es el caso ideal.
¿ya? Un caso artificial, un caso construido para que sea lineal, ¿ya? Un caso construido para que B e I sean directamente proporcionales, ¿ya? En ese caso ocurre lo siguiente: cuando es un material ideal, un material ómico, B e I son directamente proporcionales, pasa por el origen la recta, ¿ya? Cuando la causa es cero, el efecto es cero, ¿ya? O sea, pasa por 0,0. Y además, el gráfico no cambia en el tiempo. La pendiente no cambia, ¿ya? En el mundo real, la pendiente cambia porque el material puede cambiar de estado, pueden haber reacciones químicas por el hecho de que los electrones se muevan, ¿ya? Así que esto sería dependiente del tiempo y además no tiene por qué ser recto, ¿ya? Entonces, el ser humano con la tecnología se ha rodeado de materiales que cumplen con la ley de Ohm, ¿ya? Específicamente, la resistencia de los objetos electrónicos que está construida de grafito, ¿ya? La resistencia de un lápiz mina, grafito, ¿ya? Es lineal y además es independiente del tiempo, ¿ya? Salvo casos extremos que básicamente no se usan, ¿ya? Porque en los casos extremos el circuito puede quedar destruido, así que no llegamos a ese nivel, ¿ya? Entonces, como pueden ver en la imagen que está más a la derecha, aparece un triángulo rectángulo cuyos catetos valen delta B partido por delta I, así que se puede medir la tangente, ¿ya? Tangente, que sería cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, delta B partido por delta I. Esa es la pendiente. Y como es recta, la pendiente va a ser constante, porque la inclinación o pendiente es constante. Entonces, sabiendo eso, a Ohm se le ocurrió medir la resistencia o caracterizar al material con la pendiente. El material ómico, material ideal, ¿ya? Distintos materiales van a tener distinta pendiente y eso se va a llamar resistencia, ¿ya? La variable R es la pendiente del gráfico B versus I. Eso ocurre con los materiales ideales u ómicos, ¿ya? Si no es ómico, la relación entre B e I no tiene por qué ser recta, ¿ya? Puede ser parábola, función seno, etc. Y además va a ser dependiente del tiempo porque van a ocurrir, por ejemplo, reacciones químicas en el material, ¿ya? Y además, podemos leer en la última línea el efecto Joule, ¿ya? Que se refiere básicamente a la definición de resistencia, ¿ya? ¿Qué es una resistencia? Es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica en energía calórica. Es decir, es un dispositivo electrónico que transforma la energía cinética de la carga que se está moviendo, energía eléctrica, ¿ya? En vibración molecular, porque eso es calor, ¿ya? Y el calor emitido por unidad de tiempo, o sea, joules dividido por segundo, lo que significa watt, y que se mide con la variable potencia, para un material ómico es B por I. B por I. Pero si además consideramos una ecuación extra que dice que resistencia es igual a la pendiente, resistencia es igual a V partido por I, podemos agregar dos igualdades más a la potencia, ¿ya? La primera igualdad sería I por R por I, o sea, I cuadrado R, y la segunda sería V por V partido por R, o sea, V cuadrado dividido por R. Esas son las tres formas de calcular potencia para una resistencia ómica. No se olviden que la potencia queda medida en watt. ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? ¿Ya? Pedro Salazar, ¿alguna duda?
Tomás Morales. Ah, Pedro Salazar. ¿Hay link de Peer Deck? Sí, lo voy a colocar en el chat. ¿Ya? Ya, entonces seguimos. Vamos a ver ahora cómo se pueden conectar las resistencias. En este esquema estamos viendo tres resistencias conectadas en serie, conectadas en forma consecutiva, una a continuación de otra. ¿Ya? Resistencias R1, R2 y R3. Y hay una batería que aporta una diferencia potencial V y la corriente que sale del polo positivo al negativo por definición de Benjamin Franklin, ¿ya? Como ya saben, es paralela al campo eléctrico. La corriente simbolizada con I se mide en amperes, ¿ya? Lo que buscamos es cómo calcular la resistencia equivalente, ¿ya? O sea, ¿cuánto tiene que valer una única resistencia capaz de reemplazar a estas tres resistencias? ¿Ya? Capaz de reemplazar significa que provoque el mismo efecto energético, ¿ya? El mismo efecto Joule, ¿ya? Y cuando están conectadas en serie, se cumple que la resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias. En este caso tenemos tres resistencias, así que es R1 más R2 más R3. Entonces, en un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales. Y además es bueno mencionar dos características importantes. Resistencia en serie o conexión en serie. La primera es que como cada resistencia está unida una a continuación de otra, significa que la energía se divide, ¿ya? O sea que el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 es igual al voltaje de la batería, ¿ya? Y además, como está en serie, la corriente, o sea, la cantidad de carga que pasa por segundo o por unidad de tiempo, la corriente es la misma, ¿ya? Como si fuera un río, como si fuera un río por el cual circula evidentemente agua, ¿ya? Entonces, los litros por segundo van a ser los mismos en cualquier parte del río, ¿ya? Aquí con la resistencia en serie ocurre lo mismo. La corriente total es la misma en cualquier resistencia, ¿ya? Otra forma de conectar resistencias, lo estamos viendo a la derecha, resistencias en paralelo. O sea que cada resistencia tiene sus dos extremos en común. Eso define un circuito en paralelo, ¿ya? R1, R2 y R3 tienen los tres puntos de arriba en común, ¿ya? Y los tres puntos de abajo en común. En ese caso, la resistencia equivalente, o sea, la resistencia que provoca el mismo efecto que tres resistencias conectadas en paralelo, es igual a la suma de los recíprocos a la menos 1. En este caso, como son 3, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a la menos 1. Entonces, en un circuito en paralelo, la resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos de cada resistencia individual, ¿ya? Y en este caso, circuito en paralelo, el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, y cada uno de estos tres valores es igual al voltaje de la batería, y además la corriente como encuentra tres caminos por los cuales irse, por R1, por R2, por R3, la corriente se bifurca. Entonces aparecen tres corrientes,
corriente por la resistencia 1, corriente por la resistencia 2, corriente por la resistencia 3, y la suma de estas tres corrientes tiene que ser igual a la corriente original, que vale I. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Los voltajes en paralelo, ya. Entonces, respecto de la imagen de la derecha, circuito en paralelo, podemos medir con el voltímetro el voltaje 1 en la resistencia 1, voltaje 2 en la resistencia 2, voltaje 3 en la resistencia 3, y vamos a descubrir que el valor es el mismo. ¿Ya? B1 es igual a B2 es igual a B3. Y este valor es igual a B, al voltaje de la batería. ¿Ya? Es decir, la energía por unidad de carga, porque ese voltaje, joules dividido por coulomb, ¿ya? Se bifurca. No se bifurca. Es el mismo, ¿ya? Es el mismo en cada resistencia. ¿Ya? Eso es porque estamos hablando de energía por unidad de carga, no estamos hablando de energía. ¿Ya? La energía sí se bifurca, pero la energía por unidad de carga, como se está dividiendo por la carga, ¿ya? Se obtiene el mismo valor. Ahí pierde, lo voy a pegar de nuevo en el chat. Y me preguntan por el voltaje en serie. En ese caso, el voltaje se divide, o sea, sobre la imagen que está a la izquierda, V1 más V2 más V3 es igual al voltaje de la batería. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya Pedro tiene una duda? ¿Ya? Ah, ya, los voy a dibujar. ¿Se ve el circuito que dibujé? Sí, ya. Sí, profe. Ok. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, punto A, punto B, ¿ya?
Por si acaso, como esto significa cable ideal, o sea, un conducto por el cual circula la corriente en forma perfecta, significa que este punto también es A, ¿ya? Puedo moverme, etcétera, también es A, este punto también es A, y este punto también es A, ¿ya? Y este punto también es B, acá, ¿ya? Entonces aquí tenemos C y D, y aquí puede ser E y F, o también este puede ser E, también, este también puede ser F, ¿ya? Solo cambia cuando hay una conexión, ¿ya? Ahí puede cambiar, ¿ya? Bueno, entonces B1, ¿ya? Es delta B, diferencia potencial en R1, ¿ya? En R1. Esto es R1, ¿ya? Entonces hay que colocar el voltímetro en A y en B para hacer la resta, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí el voltímetro estaría marcando B1, ¿ya? Y para medir V3, ¿ya? V3 sería acá, ¿ya? Aquí marcaría V3, ¿ya? Y para medir V2 tendría que ser acá, ¿ya? Aquí marcaría V2. Pero, ya, en el caso de conexión en paralelo, B1 es igual a B2, es igual a B3 y es igual a B, ¿ya? Aquí sería B, ¿ya? El voltaje de la batería. ¿Y eso por qué? Porque los cables son ideales. Así que ocurre lo siguiente. Voy a explicarlo con dos resistencias y una batería. Ah, ¿dónde va el cable rojo? El rojo tiene que ir hacia el lado positivo, ¿ya? Entonces en el dibujo anterior sería arriba y el negro en el lado negativo, o sea, abajo, ¿ya? Pero no es grave conectarlo al revés, porque se obtiene el mismo número, pero con el signo cambiado. Porque recuerden que lo que hace el voltímetro es restar voltaje rojo con voltaje negro. Si lo conectan al revés, se obtiene el mismo valor absoluto, pero negativo, ¿ya? Entonces aquí está A y B. A y B, para medir con el voltímetro la diferencia potencial de la batería, ¿ya? Esto es R1, ¿ya? C y D, para medir B1, diferencia potencial en la resistencia 1, y aquí E y F, para medir la diferencia potencial en R2, ¿ya? Sin olvidar que esto significa cable ideal, significa que si esto es C, esto también es C, esto también es C, también es C, también es C, y por límites, cálculo, límites, este punto también es C, también es C. Esto también es F, también es F, también es F, también es F, y por límites, también es F. Si este es D, también es D, y esto también es D. Si este es C, esto es C, y esto también es C. Si esto es A, también es A, también es A, también es A, y también es A. Si esto es B, también es B, también es B, también es B, y aquí también es B. Así que este puntito
equivale tanto a B, D y F, y este puntito equivale tanto a A, C y E. Por eso los voltajes son iguales, ¿ya? Porque si quiero medir el voltaje en la batería, tendría que hacer esto, voltaje en la batería, pero aquí dice que también es C, así que también lo puedo conectar así. Y también lo podría conectar así. También estaría midiendo el voltaje en la batería, ¿ya? Etcétera. Por eso los voltajes son iguales, ¿ya? ¿Hay más dudas? Ya. Ya. Continuamos con la presentación. Ya. En la época de Benjamin Franklin, fines del siglo XVIII, había formas muy humildes de generar corriente, ¿ya? Una era frotando piel de animal y se conseguía electricidad estática, ¿ya? Otras maneras era capturándola desde un rayo, ¿ya? Con un pararrayo, un volantín con alambre de cobre, etcétera, ¿ya? Y también una forma extraña de electricidad. Piensa que estamos hablando fines del siglo XVIII, 1780, 1790, ¿ya? La tecnología era muy primitiva y cuando los científicos veían efectos de la corriente era algo maravilloso, casi milagroso, porque no había teoría para explicarlo, ¿ya? Era todo fenomenológico, ¿ya? Si haces A, ocurre B. ¿Por qué? Ni idea, no hay teoría. Si haces esto otro, ocurre esta otra cosa, etcétera, ¿ya? Entonces, los médicos como Luigi Galvani, que también se convirtieron en físicos, debido a que estudiaron estas cosas, ¿ya? Descubrieron que algo que le llamaban electricidad animal, ¿ya? Al final es electricidad iónica, ¿ya? Pero no se tenía ni idea de los iones, de los átomos, de los electrones, etcétera. Y resulta que cuando Luigi Galvani, como era médico, estudiaba anatomía a partir de disectar una rana, ¿ya? Cuando utilizó pinzas hechas de materiales distintos, por ejemplo, un extremo de zinc y un extremo de cobre, ¿ya? Y si había alguna fuente de electricidad externa, como una tormenta eléctrica, ¿ya? Como, como frotar pieles, ¿ya? Con lo que se consigue electricidad estática, ¿ya? Etcétera, se conseguía que estas patas de rana que estamos viendo a la izquierda, se conseguía en ellas movimiento, ¿ya? Por lo tanto, se concluyó que de alguna forma los seres vivos transmitían algún fluido, ¿ya? Un fluido desconocido, que para nosotros es simplemente electricidad iónica, ¿ya? Pero que permite que los músculos reaccionen, ¿ya? Observen que si tienen bornes de zinc y bornes de cobre, ocurre una oxidorreducción, ¿ya? Y empiezan a haber circulación de electrones. En otras palabras, esa pinza hacía el papel de batería, ¿ya? De batería simbolizada con una diferencia de potencial epsilon, ¿ya? Que está en el circuito equivalente de la derecha, ¿ya? Cada pata tiene una resistencia R2. R2. Las pinzas generan una diferencia de potencial epsilon y la columna vertebral, como tiene vértebras, cada vértebra tiene una resistencia R1 en paralelo, ¿ya? R1 vale 5.3 ohm
resistencia de las vértebras. R2, resistencia de cada pata de la rana, vale 17 ohms. Y epsilon vale 0.09 voltios. Muy poquito, pero lo suficiente como para generar una corriente capaz de activar los músculos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con lo aprendido, determine la resistencia equivalente de la columna vertebral. Ojo que la columna vertebral arriba está encerrada en gris. En este caso sencillo, hay 3 resistencias R1 en paralelo. ¿Ya? Letra B, la corriente iónica en el punto P. Y letra C, la corriente iónica en el punto Q. ¿Ya? Entonces, importante, en las patas de la rana, la corriente es iónica. ¿Ya? Eso lo sabemos ahora. Sabemos que se mueven iones sodio, cloro, potasio, etc. ¿Ya? Pero en las pinzas, como es metal, la corriente es electrónica. ¿Ya? O sea que en los bornes, en las junturas de zinc y cobre, ¿ya? Donde estos metales hacen contacto con los músculos, pasamos de corriente electrónica a corriente iónica. ¿Ya? Entonces voy a hacer el esquema. ¿Se ve el circuito? Sí, ya. Entonces aquí en verde están las pinzas que hacen el papel de batería, cosa que no sabía Luigi Galvani. Ni siquiera existía el término batería. ¿Ya? Estas 3 resistencias, cada una vale R1, 5.3 ohm. ¿Ya? Entonces calculamos la resistencia equivalente, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a la menos 1. ¿Ya? Entonces, saquemos la calculadora y veamos cuánto da. ¿Ya? Hagamos el cálculo. Coloquen la respuesta en el chat. Correcto, Benjamín y Pedro. Sí. 1.77 ohm. ¿Ya? Entonces la columna está formada por resistencias de 5.3 que provocan un efecto menor, porque están en paralelo. ¿Ya? Siempre pasa eso con las resistencias en paralelo. La resistencia equivalente es menor que la menor. ¿Ya? En este caso son iguales,
el menor valor es 5.3 y el valor equivalente es menor que 5.3. ¿Ya? Ya. Cuando se conectan las pinzas, la corriente circula por aquí. ¿Ya? De positivo a negativo. ¿Ya? La corriente podría tratar de irse por acá, pero aquí no hay salida. O por acá y ocurre lo mismo, o por acá y ocurre lo mismo. ¿Ya? El circuito es este. Este es el circuito. En cambio, acá está abierto. Lo que significa que aquí la corriente vale 0. ¿Ya? La corriente vale 0. ¿Ya? Por si acaso, se puede colocar las patas de la rana sobre superficie metálica. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la corriente en P ya no es 0. Y se consigue que las dos patas se muevan. ¿Ya? Pero aquí no se ha especificado nada de qué cosa hay debajo. ¿Ya? Y esa es la respuesta a la letra B. Y a la letra C, nos vamos a centrar en el circuito resaltado de color azul. ¿Ya? Entonces, hay una batería Epsilon que marca 0.09 voltios y hay una única resistencia cuyo valor es 17 ohms. ¿Ya? Solo una batería y una resistencia. Así que podemos escribir esto. R es B partido por I. ¿Ya? R vale 17. B vale 0.09 voltios. Y despejamos la corriente. ¿Ya? ¿Cuánto da? Saquemos la calculadora. Damos cuánto da. 5.3 por 10 a la menos 3. Correcto. ¿Ya? No se olviden de colocar mínimo 3 cifras significativas, salvo que se pueda aproximar. ¿Ya? 10 a la menos 3 es mili. ¿Ya? Mili. O sea, se puede escribir 5.3 miliamperes. ¿Ya? 5.3 miliamperes. ¿Ya? Una forma válida de dar la respuesta. ¿Alguna duda? Josefa González. 10 a la menos 3 es miliamper. Sí. 10 a la menos 3 amperes, 1 miliamper. El sistema era abierto, por eso la intensidad es 0, correcto. El voltaje en el extremo derecho no era 0, porque ahí era cerrado. ¿Ya? ¿Quieren ver el ejercicio de nuevo? Ya. Entonces a la izquierda estamos viendo el circuito. Ojo que ese circuito equivale al siguiente.
El siguiente dibujo también es válido, ¿ya? Lo pueden tener aquí cerrado, ¿ya? Cerrado, pero aquí R vale infinito. Y es el mismo circuito en términos matemáticos, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra duda? Si está abierto es porque es infinito, ¿ya? Cuando hay un interruptor, cuando está cerrado, la resistencia es casi cero, y cuando está abierto, es la resistencia del aire, ¿ya? Infinito, ¿ya? Esa es la respuesta para Pedro, ¿ya? ¿Más dudas? Ya. Vamos a hacer una pequeña encuesta, está en Peerdeck. Les coloco el link de nuevo. Diapositiva 4. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a distinguir resistencias óhmicas de resistencias no óhmicas? Dos características importantes. La relación entre V e I es lineal en una resistencia óhmica, y el gráfico no cambia en el tiempo en una resistencia óhmica, ¿ya? Ya. Siguiente. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a caracterizar un circuito en serie? Tres características. La resistencia equivalente es la suma de las resistencias. La segunda es que la corriente es la misma en cualquier parte en un circuito en serie. Y la tercera es que la diferencia potencial se divide en todas las resistencias presentes. Y siguiente, ¿cuál es el nivel de dificultad asociado a caracterizar un circuito en paralelo? Tres características. La resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos. El voltaje es el mismo en cada resistencia. Y en tercer lugar, la corriente se divide en las resistencias. Por si acaso, les sugiero guardar el link, porque así a futuro pueden ver la presentación de nuevo, ¿ya? El link está en el chat, ¿ya? ¿Les quedó alguna duda? Ya, Josefa dice que no. Nicolás Cardemil, ¿alguna duda? Ya. Entonces dejamos hasta aquí esta sesión de cátedra y nos vemos presencialmente hoy día en la facultad a las 15:45. ¿Ya? Me despido, que estén bien.
Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Ya, profe, muchas gracias. Chao.